Buenas tardes. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, inicia una conferencia de prensa en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Escuchemos. Quiero en primer lugar agradecer a ustedes siempre la presencia de la prensa en las conferencias de prensa que realizamos del Consejo de Ministros. Como ustedes saben, esta es la primera conferencia de prensa que estamos brindando y queremos expresar por lo menos unas líneas maestras de lo que va a ser el trabajo de este gabinete. En primer lugar, somos conscientes de la importancia que significa que la población esté informada y además que esté informada comprenda la naturaleza del trabajo que nosotros hacemos a través de normas, acuerdos y decisiones de carácter político que son importantes para el país porque demuestran y muestran también el trabajo dentro de las políticas de Estado que venimos realizando. Quiero manifestarles que la característica de este nuevo gabinete será la coordinación y la convergencia. La articulación con los gobiernos regionales, con la sociedad civil, con el Congreso de la República, con el respeto, evidentemente, de la independencia de poderes y con una visión descentralista. Vamos a fijar nuestros esfuerzos también en resolver los problemas del país en dos aspectos que son muy importantes. La seguridad ciudadana, que implica además la lucha contra la criminalidad y contra la delincuencia organizada, y de hecho también a dejar el país en una situación económica estable. Vamos a hacer también énfasis en el cierre de brechas en todos los sectores, el impulso de la inversión pública y el fortalecimiento de la seguridad local. Estoy justamente coordinando en la próxima semana una serie de reuniones con los actores políticos y de la sociedad civil, tanto también como de los gremios empresariales, a fin de que la conducción de este año y 2 meses que el gobierno tiene por delante sea consensuado y sobre todo que podamos entender y comprender la naturaleza del trabajo que ambos realizamos. Estamos dialogando también con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Justo de hecho el día de ayer tuvimos una reunión con varios de los gobernadores regionales y le hemos expresado nuestro compromiso real y sincero de trabajar conjuntamente en los espacios que estamos coordinando. Uno de los aspectos muy importantes para nosotros también es resolver el problema de la criminalidad en esta zona de Patás, porque tenemos que devolverle a la ciudadanía, devolverle a esta región del norte la tranquilidad. Y por eso es también importante que los actores del sistema judicial, como son la Fiscalía y los jueces, también actúen a la altura de las circunstancias, haciendo correctamente su trabajo, pero también respetando la ley. Una noticia muy importante en este sentido, que ustedes ya la deben conocer, es la captura internacional de este delincuente conocido como Cuchillo, Miguel Rodríguez Díaz. Como bien se ha señalado, gracias al esfuerzo de trabajo realizado por la Policía Nacional, quien ha proporcionado la información correspondiente, la Fiscalía ha tenido a bien desarrollar una carpeta fiscal que ha sido efectivamente presentada ante el juez, quien a su vez ha autorizado la detención preliminar de 2 personas con el propósito de establecer las responsabilidades con respecto al asesinato de 13 compatriotas. Desde este gabinete vamos a continuar haciendo lo mejor que se ha hecho. Quiero en esta parte de mi intervención también agradecer y resaltar el gran trabajo que ha realizado el premier Gustavo Adriancén al frente del gabinete, y considero que esa tarea, lo mejor que ha hecho, lo vamos a continuar y vamos a desarrollar algunas otras que creemos que podemos ajustar y que podemos mejorar en el camino. Las políticas nacionales y las políticas públicas se desarrollan a partir de estas ideas nacionales. Las personas solo coadyuvamos al trabajo que dentro de las políticas que dicta la señora presidenta y que están desarrolladas también por los ministerios, nosotros ejecutamos. Ahora sí, paso a compartir con ustedes la sesión del Consejo de Ministros correspondiente a hoy, jueves 15 de mayo de 2025.
Dentro de los temas abordados el día de hoy en la sesión del Consejo de Ministros, hay algunos proyectos de ley que son muy importantes, como por ejemplo el proyecto de ley de saneamiento de límites y tramos de la provincia de Canas y de algunos de sus distritos en el departamento del Cusco. Otro es el proyecto de ley de creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, también en el departamento de Loreto, y el proyecto de ley que crea el Organismo Nacional de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria ONSA, propuesta por el Ministerio de Salud, y el proyecto de saneamiento físico-legal de los predios y bienes inmuebles del sector salud destinados a establecimientos de salud pública. También se ha prorrogado el estado de emergencia en varios distritos de las provincias de Ancash, Huánuco, Madre de Dios y Puno por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales. Y también hemos aprobado el estado de emergencia declarado en algunos distritos de Lima Metropolitana como Lima y Callao. Bien, a continuación voy a ceder el uso de las palabras a los ministros para que expongan los convenientes respecto a los sectores a su cargo. Ministro Walter Astudillo, por favor, con el uso de la palabra para compartir lo correspondiente a su sector. Muchas gracias, Premier. Un saludo a los medios de comunicación y por su intermedio a toda la ciudadanía. El aspecto más importante relacionado al sector defensa, como ustedes conocen, es la ampliación del estado de emergencia en la provincia de Patás a partir del 9 de mayo, en el cual se ha determinado que el control del orden interno tenga a su cargo las Fuerzas Armadas con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Esto ha involucrado una serie de medidas que son bastante drásticas porque a raíz del execrable suceso en el cual perdieron la vida 13 de nuestros connacionales, fue un hecho de mucho pesar, y es por ello que el gobierno decidió tomar medidas muy duras. Es así que se ha desplazado una cantidad de 1.000 hombres, 1.000 policías especializados, altamente especializados, y está en proceso de traslado una cantidad de 500 hombres de fuerzas especiales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, con la finalidad que tenga un impacto la actuación de estos personales especializados y se pueda derrotar militar y policialmente a estas bandas criminales que operan en la zona. Pero somos conscientes que la estrategia no solamente es militar y policial, sino que va de la mano con operaciones para el desarrollo sostenible y la prevención del delito. Para ello, hay varios ministerios que están abocados en esa tarea, tal es así que la próxima semana la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas convocarán a una mesa de diálogo con todos los actores sociales de la zona, porque lo que se quiere es organizar a la población. En esos temas de seguridad, todos tienen que intervenir. Autoridades, organizaciones sociales, rondas campesinas, por ejemplo, Ministerio Público, de tal manera que cuando termine el estado de emergencia, el pueblo o la sociedad esté organizada y se impida que bandas criminales actúen en situaciones como la que estamos viviendo. Asimismo, el día de mañana está programada
un viaje de supervisión de las acciones que están realizando en el Comando Unificado de Patás. Esa es la denominación Comando Unificado, que está a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a ir en un viaje de supervisión el día de mañana con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, el ministro de Energía y Minas y el que habla, para supervisar y orientar, orientación política obviamente, las acciones que se están y que se van a desarrollar en la zona. Dentro, ¿qué se hizo apenas se decretó el estado de emergencia? Esto lo he explicado de manera detallada el día lunes en la Comisión de Defensa y Orden Interno, y el día martes en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, y de manera general lo que se explicó fue que inmediatamente se decretó el estado de emergencia. Del sector defensa se emitió la resolución ministerial dando los lineamientos políticos, con lo cual el Comando Conjunto formuló la directiva correspondiente para facilitar que el Comando Operacional del Norte pueda formular su plan de campaña y a su vez determinar las funciones detalladas y los planes de operaciones que pueda realizar este Comando Unificado, que depende del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como ustedes tienen conocimiento también, el Decreto Supremo involucra medidas muy drásticas, como el denominado toque queda de 18 a 6 de la mañana, suspensión de actividades productivas, y que de alguna manera esto genera una reacción en la población. La explicación es bien clara. El gobierno está tomando estas medidas drásticas porque más importante es la seguridad y la vida de las personas. En la medida que todos los actores sociales que he mencionado contribuyan para que estas acciones de supervisión y control de las bocaminas se puedan realizar de manera rápida, esto permitirá que las actividades extractivas, actividades económicas, se puedan retomar, pero siempre privilegiando el orden y la seguridad, que es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad productiva. Eso es de manera general, primero, cuanto tengo que informar. Muchas gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Elmer Chalero Salcedo. Muchas gracias, señor Premier. Nuevamente, permítame en primer lugar agradecer la renovada confianza de la señora Presidenta de la República y la suya, señor Premier, al permitir que continúe en el cargo de Canciller de la República. Como anoche mismo declaré luego de mi juramentación como Canciller de la República en el nuevo gabinete, la verdad que estoy muy complacido y además muy reconocido con los señores congresistas de la República, con el Congreso Nacional, que en un número muy importante, 68 votos, aprobaron la autorización de viaje de la señora Presidenta de la República al Vaticano para asistir a la misa de entronización del nuevo Papa, el Papa Robert Prevost, hoy día León XIV. Es una ocasión muy importante, es algo que todos los peruanos lo llevamos con mucha alegría en el corazón. Es un Papa que de joven misionario, de joven sacerdote, vino a trabajar al Perú, ha estado 40 años y más en nuestro país, se hizo peruano, es un compatriota nuestro, y cómo no iba a estar la señora Presidenta de la República, que personifica a la nación, expresando el fervor católico de este país
a un nuevo papa, que es un papa también peruano, nacido en Estados Unidos y nacionalizado en el Perú. Así que yo, la verdad, agradezco mucho al Congreso, que ha tenido a bien entender en esta oportunidad la importancia de lo que significa la representación al más alto nivel de nuestro país en el extranjero. El programa también incluye, como no pudo ir la señora presidenta a las exequias de su santidad el Papa Francisco, incluye también una visita de recogimiento, de agradecimiento, de reflexión de la señora presidenta al lugar, a la iglesia Santa María Mayor, en donde descansan los restos del Papa Francisco. Y luego de ello, estamos haciendo las gestiones del caso, puesto que sería y es algo inusual que el Papa, en estas circunstancias, el nuevo Papa León XIV, de audiencias, es su día festivo, es su día de entronización, hace una misa a donde estará invitada la señora presidenta y su delegación, luego recibe por unos minutos a los jefes de delegación exclusivamente y después se retira con la curia romana, con los obispos, ya a tratar cuestiones internas eclesiásticas. Por eso digo que sería un gran honor y una gran excepción si es que pudiéramos lograr una audiencia, aunque sea sumaria, abreviada, con el Papa León XIV, pero en esos esfuerzos estamos. Son más de 190 naciones que van a enviar a sus delegaciones de distintas categorías, de distintas clases, así de que va a ser un día bastante duro para León XIV, pero vamos a estar muy alegres que le toca a la señora presidenta, conjuntamente con el jefe de Estado o eventualmente el vicepresidente, entiendo, de los Estados Unidos y el presidente de Italia, estar juntos en primerísima fila en un lugar especial, escuchando la celebración de esta misa de entronización. O sea, y esto es algo muy importante porque además, por supuesto, habrá oportunidad para que la presidenta pueda entrevistarse, pueda tener algún intercambio de palabras con algunos otros jefes de Estado que estarán presentes. Entiendo que el propio presidente Lula, por ejemplo, estará yendo, también otros presidentes latinoamericanos. Así que realmente esta es una cita mundial y expreso nuevamente mi satisfacción y agradecimiento al Congreso Nacional por entenderlo de esa manera. Otra cosa, señor Premier, si me permite, que creo que es muy importante. Aquí en APEC, el noviembre pasado, cuando fuimos nosotros sede de la APEC 2024, se aprobó una declaración, la declaración de Lima o de Ichma. En esa declaración se planteaba hacer esfuerzos, las 21 economías de APEC, hacer esfuerzos para bajar el nivel de informalidad en nuestras economías. Ustedes saben que de las 21 economías que conformamos APEC hay diferentes grados de desarrollo y también de grados de informalidad. Al principio éramos algunos países, por supuesto no el Perú, poco escépticos de que no había informalidad en esas economías. Bueno, hay informalidad en las 21 economías, por supuesto que en diferentes porcentajes. Y esta declaración de Lima mandaba una serie de acciones que se empezaban inmediatamente en la presidencia coreana, que es de APEC 2025, para emprender conjuntamente medidas para bajar ese nivel de informalidad. Bueno, se acaba de aprobar con una importante participación del Perú, debo decir, sin falsos orgullos o falsas modestias, que gracias a nuestro país fue posible una declaración sobre este tema, la declaración de Lima para bajar la informalidad, una declaración en Corea hace muy pocos días que ha sido aprobada por consenso nuevamente. Estuvimos a punto de perder el consenso. Ustedes saben que es muy difícil en una situación, en una coyuntura como la actual internacionalmente, lograr denominadores comunes. Eso es lo que hemos hecho
Y la verdad que nos enorgullecemos porque esta es una de las evidencias muy concretas que APEC no es una idea etérea, una quimera que solamente 4 entendidos la comprenden, sino que baja realmente al terreno de qué cosa puede ser de beneficio para la población. Así que eso, señor primer ministro, es algo muy importante. Y termino con algo que también es central. Ustedes saben que la lucha contra la delincuencia organizada internacional es frontal de parte del gobierno de la presidenta Boluarte en todos los ámbitos, por supuesto en el operativo policial y militar, ahora como lo estamos viendo y acabamos de escuchar al señor ministro de Defensa, pero también en el político diplomático. Tenemos no solamente la decisión 922 de la Comunidad Andina sobre un plan común de los 4 países miembros de la Comunidad Andina para luchar contra la delincuencia organizada transnacional, sino también la intención de nuestro país de presentar en la OEA, que es el organismo hemisférico, político-diplomático de nuestro hemisferio, una declaración de terrorismo en contra del Tren de Aragua y otras organizaciones internacionales delincuenciales para que sea considerado como tal. Bueno, en ese marco y con esa, digamos, ese conocimiento por parte de los otros 32 miembros de la Organización de Estados Americanos, el Perú ha sido elegido vicepresidente del Comité Interamericano para la lucha contra el terrorismo. Es decir, estamos no solamente haciendo una declaración política, que por supuesto tiene un valor, sino también estamos construyendo y ayudando a construir los marcos institucionales, las estructuras que son necesarias para que todos los países de la región unidos enfrentemos lo que es el flagelo más severo, más cruento y que con más besanía ataca a la población peruana y en general a los países de la región. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, canciller, por sus auspiciosas noticias. Le damos el uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas, al señor Raúl Pérez Reyes. Gracias, Premier. Señores de la prensa, muy buenas tardes. En primer lugar, el día de hoy justamente se ha hecho el reporte del crecimiento del PBI por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los resultados muestran que en el mes de marzo el PBI ha crecido 4.7% aproximadamente, lo que implica que de enero a marzo el acumulado es de 3.9% y lo que es el anualizado es de 3.95%, o sea, prácticamente 4% de crecimiento anualizado en los últimos 12 meses. Y esto es consecuencia del crecimiento de actividades como la actividad agropecuaria, que creció en el acumulado, el anual, ha crecido más de 6%, también la actividad de manufactura, más de 6%, transporte, almacenamiento y mensajería, 7%, y la que ha tenido un salto muy importante ha sido la actividad de pesca, con un 43%. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un importante crecimiento del PBI, que es el reflejo de políticas no solamente monetarias a cargo del Banco Central de Reserva, sino políticas fiscales que están a cargo justamente del Gobierno Nacional, que se orientan a promover el crecimiento de nuestra economía. Esto es un crecimiento que viene desde el año, ya se tomaron medidas de política fiscal en el año 2023 justamente para poder mitigar los efectos del fenómeno del Niño y el ciclón Yaku. Esas medidas del 2023 dieron resultados en el 2024, se mantuvieron las medidas en el 2024, por eso es que transitoriamente hubo un déficit fiscal algo más elevado de la meta justamente fiscal que estaba planteada. La idea era justamente evitar, si caminábamos rápido a ajustar el déficit fiscal del 2024, lo que hubiera pasado es que hubiéramos desacelerado la economía y la idea era que la economía se recuperase. Y como consecuencia de eso y de la prudencia fiscal también en esa materia, es que el déficit fiscal ha bajado a 2.9 al mes de abril. Entonces tenemos una situación de una economía que viene creciendo ya de forma vigorosa. 2024, lo que va de los 3 primeros meses del 25, sigue ese crecimiento, lo cual se refleja en mejoras en la tributación, por eso es que también ha caído el déficit fiscal, porque
A pesar de que hemos crecido y que hay un impacto fiscal, sin embargo también hemos tenido un importante crecimiento en la inversión pública. La inversión pública a nivel total ha crecido alrededor del 25% en el primer trimestre. Perdón, me corrijo, no es que ha crecido, ha tenido una ejecución sobre el presupuesto total del 25%, lo cual es un resultado que no se observaba hace algunos años, no solamente en porcentaje, sino sobre todo en cantidad, en términos de los millones de dólares que eso representa para efectos de la ejecución de proyectos de inversión pública que son muy importantes para el país. Estamos hablando de hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua y desagüe, proyectos que la población necesita y que justamente a través de la política fiscal y del desarrollo de inversiones públicas en los distintos ministerios se están realizando. También importante mencionar que el mismo INEI esta semana también ha publicado los indicadores de pobreza monetaria total, que muestran que, dado el crecimiento del 2024, ha habido una caída en el indicador de pobreza monetaria de 1.4%. Esto significa que ahora tenemos 1.4% menos de pobres. Por supuesto que quisiéramos que esto fuese más, sin ninguna duda, y por eso queremos que la tasa de crecimiento incluso este año sea mayor que la del año pasado, para que esta caída en la tasa de crecimiento, caída en el nivel de pobreza sea aún mayor. Recordemos que estábamos en el 2019 alrededor del 20% de pobreza y hemos llegado a estar en 29%, estamos ahora en 27.6%. La idea es seguir reduciendo la pobreza monetaria para poder, entre los siguientes 3 a 5 años, retornar al nivel que teníamos al 2019. Y para que podamos estar cerca de los 3, requerimos tasa de crecimiento encima del 4%. Entonces, esa es una cosa en la que venimos trabajando de forma sostenida en el gobierno. Desde el inicio del gobierno, la política fiscal ha estado orientada justamente a promover el crecimiento y, por lo tanto, la reducción de la pobreza vía la generación de empleo, que el ministro de Trabajo justamente mencionará luego. En términos del aumento de la pobreza, de la disminución de la pobreza, lo que se observa, por ejemplo, es que regiones como Madre de Dios ha tenido una caída de la pobreza en 5.5%, también Junín, Huancavelica y Ayacucho son las regiones que mayor tasa de reducción de la pobreza han tenido, ¿no? Madre de Dios 5.5, Junín 5.9, Huancavelica 6.1 y Ayacucho 6.6, es decir, han tenido una importante caída en la pobreza, ¿no? Los que han aumentado son Arequipa 1.9, Cajamarca 0.5 y Ucayali 0.2, ¿no? Ahora, también es cierto que en el caso de Arequipa, a pesar de que ha crecido, su nivel de pobreza está bastante por debajo del promedio nacional, así que igual preocupa, pero digamos, no es que es un crecimiento en el nivel, que es una cosa importante señalar. Otro resultado también hay que mencionar, importante, es el de las exportaciones. Como ustedes saben, el Perú hace ya muchos años, hace más de 30 años, viene orientando su economía hacia afuera. Es un país orientado hacia exportar. Y eso se refleja en un crecimiento importante de las exportaciones, que el año pasado cerraron casi en 75.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual en los últimos 15 años que está encima del 5% anual. Este año, en lo que va del año, este crecimiento no ha bajado, al contrario, lo que vemos es un crecimiento alrededor del 20.8% en el primer trimestre, que es un muy buen resultado, explicado básicamente por crecimientos de productos pesqueros, como ya mencionamos, vinculado a la producción pesquera, mineros, petroleros, en lo que es tradicional, y en lo que es no tradicional ha crecido el sector agropecuario 26%, textil 22%, el químico 16% y el metal mecánico casi 60%. Es decir, estamos viendo la aparición ya sostenida, sobre todo en el caso del sector metalmecánico, de una serie de sectores que van también tomando competitividad y liderando algunos rubros de exportación manufacturera, que es uno de los sectores que además genera más demanda laboral conjuntamente con el agroexportador. Entonces, aquí lo que tenemos es una importante mejora en el PBI, una reducción en la pobreza monetaria y eso viene acompañado con un importante crecimiento de las exportaciones que, como les digo, va en la línea de mejorar el empleo y la actividad económica
Y del lado de la política fiscal tenemos una inversión pública que está avanzando bastante bien. El nivel de ejecución, como ya mencioné, está por encima de lo que históricamente hemos ejecutado en el primer trimestre, en los primeros 4 meses, y queremos que siga avanzando así. Un tema adicional, lo reportó hace muy poco el INEI también, la inflación anualizada al mes de abril ha sido de 1.65%. Es decir, estamos hablando de una inflación muy baja en relación con la región, y el Banco Central en los últimos días nos acaba de dar una buena noticia, acaba de reducir la tasa de interés de referencia, lo cual significa que vamos a tener muy pronto ya a observar reducciones en las tasas de interés en los distintos productos bancarios y financieros que existen en nuestro mercado bancario. Esto es todo, primero. Muchas gracias, ministro, por las buenas noticias. Permítame también señalar que este porcentaje de 1.4% de reducción de la pobreza implica o se traduce en 400.000 personas que han salido de la pobreza, y es una cifra realmente muy satisfactoria y es una muy buena noticia que queríamos compartir. Bien, vamos a pedirle al ministro de Trabajo, al ministro Daniel Maurate, que también continúe con las noticias con los periodistas. Gracias, Premier, colegas. Un saludo también a todos los periodistas que nos acompañan y a la población que nos ve, que nos escucha a través de justamente los medios de comunicación. Efectivamente, creo que todos los peruanos tenemos que alegrarnos por cada persona que deja la pobreza, ¿no? Por cada familia que deja la pobreza. Por eso es importante la producción, que ya lo dijo el ministro de Economía, que ha crecido en 4,7%. Y que la disminución de pobreza ha significado más de 400.000 personas que han salido de la pobreza. Y eso, por supuesto, es algo importante que hay que destacar. Claro, pero hay mucho más que hacer todavía. O sea, la brecha todavía es grande. Hay mucha gente todavía en pobreza y pobreza extrema. Por eso es importante que trabajemos con mucha fuerza para continuar generando más producción en el país, para generar más empleo y, en consecuencia, para disminuir pobreza. Al Perú le ha costado muchas décadas pasar de 50% de pobreza a 20% que dijo el ministro de Economía, ¿no? Nos ha costado décadas de crecimiento, décadas de esfuerzo de empleadores y trabajadores para llegar a esta cifra prepandemia. Lamentablemente luego han venido muchos problemas al Perú. La pandemia, por supuesto, nos ha castigado a todos, a la humanidad entera, los fenómenos naturales, la alta rotación de presidentes, las discusiones y conflictos, todo eso ha generado que en el Perú las cifras de producción caigan. En el 2023 entramos en recesión. Por supuesto, cuando cae la producción, cae el empleo. Y cuando cae el empleo, levanta pobreza. Miren ustedes esta coincidencia. El ministro de Economía ha anunciado que ha habido más producción y eso ha significado menos pobreza, y vamos a ver ahora cómo impacta en empleo. Según el Instituto de Estadística, en el Perú la PEA ocupada ha crecido en 214.000 personas más que han ingresado en el primer trimestre del 2025 al empleo, lo que significa el 1,3%. Lo que hay que destacar aquí es que el crecimiento de la PEA ocupada en mujeres ha crecido 1,8% y la PEA ocupada en hombres ha crecido 0,9%, y es importante porque también esto nos ayuda a cerrar un poco las brechas de población ocupada con relación a las mujeres. Y otro dato importante que hay que resaltar es que el desempleo ha caído, la tasa de desempleo ha caído. La tasa de desempleo el primer trimestre del 2024 era 6,4% y ahora en el primer trimestre del 2025 está en 5,5%, y casi 1% que ha caído la tasa de desempleo, y eso es muy importante para todos los peruanos. Y cuando el empleo va bien y cuando crece el empleo, también crecen los ingresos, y los ingresos comparados de abril a marzo del 2024, de abril 2023 a marzo del 2024, comparado con abril 2024 a marzo del 2025, ha crecido en 85,2 soles. Y eso quiere decir
5% aproximadamente. Ven ustedes, crece la producción, crece el empleo, aumentan los ingresos y cae pobreza. Por eso siempre nosotros repetimos, es importante, es fundamental que aquí sobre esto haya una cohesión. Aquí no puede haber discrepancias. Todos tenemos que sumar a que la producción en nuestro país siga creciendo, porque esa es la única manera de generar empleo y esa es la única manera de disminuir pobreza. Y a propósito de trabajo, también quiero dar algunas cifras respecto al paro del día de ayer. El 93% de los peruanos ha ido a trabajar, ha trabajado. ¿Ah? Solamente el 6,97% no asistió a su trabajo el día de ayer. Y eso realmente hay que destacarlo y eso es importante. Los peruanos están trabajando, por eso estamos creciendo. Algunas precisiones, el 62,3% ha ido a su trabajo de manera puntual, o sea, no hizo uso de la tolerancia. El 8,9% está en un teletrabajo permanente, es decir, hay acuerdo entre empleador y trabajador de estar en un teletrabajo, de manera que ellos no han tenido que trasladarse a su centro de trabajo. El 10,3% ha usado el teletrabajo el día de ayer. Y solo el 5,27% ha llegado tarde a su centro de trabajo. Quisiera dar datos de la ficha técnica porque a veces es importante que este tipo de datos tengan también un sustento. Y la ficha técnica sobre esta información que hemos dado es básicamente que sobre las empresas consultadas, 10.945 empresas han respondido a las consultas, de los cuales 1.893 son microempresas, 3.731 son pequeña empresa, 588 es mediana empresa, 69 entidades públicas y 4.664 gran empresa, que han hecho un total de 10.945 empresas que han sido consultadas. Producto de esta consulta es la cifra que le hemos entregado hoy día. Pero también quisiera aprovechar para señalar que el día de hoy hemos tenido un importante encuentro con 144 alcaldes porque hemos financiado 144 proyectos de inversión para generar empleo temporal en distritos donde hay población vulnerable, donde hay personas que por diferentes razones no han accedido a la capacitación y en consecuencia no han sido empleables y por no ser empleables han caído en pobreza y pobreza extrema. Por eso es que Yancasum Perú está haciendo obras intensas en mano de obra no calificada para dar justamente empleo a estas personas y de esa manera intentamos romper la cadena de la pobreza porque la mayor parte de las personas que trabajan en Yancasum Perú son mujeres y en consecuencia el recurso que ellos se les da a cambio de su trabajo van directamente a la alimentación y a la educación de sus hijos. Pero para que en el futuro no haya tanto desempleo, estamos trabajando hoy día intensamente también programas y actividades en el sector para que podamos tener más formalidad laboral. Hay, por supuesto, una inadecuación ocupacional alta en el Perú, por eso hemos lanzado la plataforma Mi Carrera y les agradezco a los medios por la promoción que han hecho a Mi Carrera y eso ha significado que hoy día más de 2.100.000 jóvenes han visitado la plataforma Mi Carrera. Quiere decir que estos jóvenes ahora están escogiendo mejor sus carreras y en consecuencia van a tener mejor adecuación ocupacional y en consecuencia vamos a tener mejor capital humano. También, de acuerdo a los estudios del BID, el 75% de las empresas no consiguen trabajadores con competencias digitales. Hemos reforzado nuestra plataforma Capacítate con 50 carreras cortas en competencias digitales completamente gratuitas y quisiéramos que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden también a comunicar a todos los jóvenes que tienen esta posibilidad de estudiar 50 carreras cortas, está incluido inglés, computación, programación, etcétera, totalmente gratuitas y en alianza con entidades de mucho prestigio como Cisco, que es una entidad capacitadora global, que el mercado laboral lo acepta. Pero además también quisiera pedirles el apoyo
porque tenemos muchos jóvenes que están en pobreza porque no tienen competencias laborales y no pueden conseguir trabajo, no tienen experiencia laboral. Hemos hecho convenios con empresas, con el programa Jóvenes Productivos, para que nos den puestos de trabajo. Tenemos ya listos los convenios, estamos esperando a los jóvenes. Con las empresas nos hemos puesto de acuerdo con las entidades donde vamos a capacitar, entre ellas Senati, y en consecuencia los jóvenes que nos están escuchando ahora, que por favor vayan al Ministerio de Trabajo o entren a la página web del Ministerio de Trabajo, se inscriban para capacitarlos. Lo único requisito es que quieran estudiar, que quieran trabajar, pero que no tengan recursos para pagar sus estudios, su capacitación, y nosotros nos vamos a encargar de eso. El programa le paga hasta los pasajes, de manera que vamos a pasar a estos jóvenes de la pobreza a la capacitación y lo vamos a dejar en las planillas. Es cuanto, Premier, lo que tengo que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Daniel. Como siempre, muy buenas noticias. Hay que agregar a ello, el año 2024, un año que ha sido muy difícil políticamente, se han destrabado 29.500 millones de soles en inversión pública y privada. Y este año, en lo que va de este año, ya se van destrabando 13.500 millones. Esta cifra, si la proyectamos a fin de año, debemos superar los 40.000 millones de inversión, lo cual significa que vamos a tener una inversión pública y privada muy importante para el país. Cifras realmente muy favorables para el crecimiento económico y para el desarrollo. Ahora invito al ministro Carlos Malaver, ministro del Interior, a expresar también lo conveniente para los señores periodistas. Muchas gracias, señor Premier. Ante todo, muy buenas tardes con todos los señores periodistas para hacer de conocimiento pues a la opinión pública, a la ciudadanía. Ya inclusive ha sido ya difundida la noticia de la captura de Miguel Rodríguez Díaz en la ciudad de Medellín, en Colombia. Se trata de una coordinación que ha hecho la Policía Nacional de Perú con su par colombiano, con la finalidad de ubicar a este sujeto que de alguna manera tendría cierta implicancia en la matanza ocurrida en Patas. Cuando la Policía Nacional realiza la comprobación de un hecho delictuoso, hay una metodología a desarrollar. Esa metodología toma cierto tipo de tiempo. Uno de ellos es la comunicación al Ministerio Público y conjuntamente con esa institución se realizan una serie de diligencias y se desarrollan también una serie de hipótesis. Ello se sustenta en un informe correspondiente y que se solicita a la autoridad judicial las medidas correspondientes, como en este caso. Es la autoridad judicial quien evalúa y ha encontrado cierto sustento para poder determinar la detención de esta persona. Esto posteriormente se realizaron las coordinaciones. El día de hoy, en horas de la mañana, se materializó la alerta roja y con la coordinación ya efectuada con la Policía Nacional de Colombia es que se ha ubicado a este sujeto en la vía pública cuando estaba transitando en la ciudad de Medellín. Asimismo, se ha hecho la intervención en la ciudad de Trujillo a su pareja sentimental, la persona de Liliana Pizán Chirado, que de alguna manera tendría cierta implicancia en los hechos. Por otro lado, el proyecto de decreto supremo se ha solicitado y efectivamente ha sido aprobado la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana solo en 8 distritos, que van a ser Ate, Caraballo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, así también como en la provincia constitucional del Callao en todos sus distritos. Ello obedece a un informe que se sustenta básicamente en el mapa de calor, correcto, de la criminalidad y sobre todo la estadística y la incidencia ocurrida en los demás distritos. Por ello, los demás distritos, si bien es cierto, se ha levantado el estado de emergencia, se levantaría a partir del 17, ello no implica que la Policía Nacional va a descuidar esa zona. Estamos, de alguna manera, aplicando las bases o los lineamientos del Plan Perú Seguro relacionados a prevención, el control territorial,
dando énfasis en la investigación criminal, así como también los esfuerzos para el fortalecimiento en equipamiento, infraestructura y dándole tecnología a la Policía Nacional para que pueda desarrollar sus labores. Por otro lado, algunos detalles con relación a la provincia de Patás, donde en 3 distritos se encuentran en estado de emergencia, ya lo mencionó el señor ministro de Defensa, don Walter Astudillo, en el sentido, hay cerca de 1000 efectivos policiales y no se puede decir que sería más de lo mismo. Aparte de las labores de interdicción, se van a realizar o desarrollar una estrategia que ya está en camino, ya ha sido desarrollada inclusivemente por la Dirección General contra el Crimen Organizado, que ha tenido la encargatura de la Secretaría Técnica, pero también con el aporte de 18 instituciones. Es la Estrategia Nacional de Lucha contra la Minería Ilegal. Esta estrategia abarca ya o ha identificado la cadena de valor y efectivamente lo que busca hacer, aparte de un control territorial, es la trazabilidad con relación a los insumos, materiales, combustible, guías de remisión y todo lo que tenga que ver para un mejor control al respecto. Asimismo, como desarrollando también los esfuerzos para identificar organizaciones criminales que estén dedicados a esta actividad delictiva. Por otro lado, los esfuerzos o las orientaciones. Estamos priorizando de los 140.000 efectivos policiales que están distribuidos a nivel nacional, se ha realizado un previo diagnóstico para la lucha contra la extorsión y sobre todo uno de ellos es que ha identificado que cerca del 12% realiza labores de investigación. Vamos a darle una nueva orientación en investigación criminal, pero también reforzando la inteligencia para tener, así como en este caso, este tipo de resultados. Resultados que no salen de la noche a la mañana. El perfil del investigador criminal es sobre todo tener bastante paciencia y perseverancia. Eso es todo, señor Premier. Muchas gracias, señor ministro del Interior, también por su informe, y a continuación procederemos entonces a recibir las preguntas de los señores periodistas. Gracias, Premier. Iniciamos la ronda de preguntas con Michael Sánchez de BESCAB. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Un sector del Parlamento, Premier, lo han bautizado como el Adriansen 2.0 y asegura que usted representa más de lo mismo, al punto de adelantar que no le darán el voto de confianza. ¿Cuál es su postura en principio frente a estas aseveraciones? Y por otro lado, si me permite, respecto al tema de la inseguridad ciudadana, que no da tregua, ¿va a haber algunos cambios reales en la cartera del Interior o va a seguir siendo más de lo mismo? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En principio tenemos que señalar que desde el gobierno tenemos políticas públicas que venimos desarrollando ya de hace mucho tiempo. Incluso yo de mi sector, en la Unidad de Justicia, hemos desarrollado una política en varios aspectos y planes de trabajo que se han ido paulatinamente desarrollando. Eso es muy importante. Pero como usted habrá escuchado, nuestros colegas aquí en la mesa están hablando de resultados favorables. No estamos hablando de resultados que hemos sacado debajo de la manga o de un sombrero. Están hablando de resultados tangibles que son producto de la disciplina fiscal, de la inversión, de una correcta acción gubernamental y de un trabajo que los ministros han venido realizando de manera muy profesional. Entonces, cuando hablamos de un trabajo profesional, yo mencioné al inicio de mi gestión, vamos a recoger lo mejor y continuar con lo que se haya hecho bien. Y vamos a corregir y de hecho también innovar aquellos aspectos en los cuales se tenga que desarrollar otras actividades. Tenga en cuenta además que en el año y 2 meses vamos a poder cumplir solamente con algunas de las metas que podamos tener. Vamos a hacer el máximo esfuerzo por desarrollar que todas nuestras políticas vayan orientadas en su gran mayoría a los más vulnerables y a cerrar las brechas. Eso no significa que no vamos a cumplir, por el contrario, sí. Tenemos un gran entusiasmo, tenemos una gran visión de trabajo en conjunto y creemos que de esa perspectiva el conjunto de los ministros vamos a desarrollar un trabajo coordinado en beneficio de la población. Quiero también señalar que
así como hay algunos que probablemente hayan expresado su opinión, y obviamente tienen todo el derecho de expresar su opinión, otra de las vertientes de mi gestión va a ser conversar. Creo que es muy importante llegar a acuerdos, vamos a hacer hasta el último esfuerzo por llegar a coordinar con las bases políticas, con los partidos políticos, con los señores congresistas, con los gremios empresariales, con la sociedad civil en general, y creemos que después que escuchen nuestro plan de trabajo tendrán la oportunidad esta vez de dar una opinión con arreglo a nuestra posición. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Maricé Vegas, de Latina. Premier, ministros, buenas tardes. Quisiéramos saber más detalles de repente respecto al viaje de la presidenta del día de mañana. Sabemos que ha rechazado viajar tanto el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes van a conformar exactamente esta comitiva? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos funcionarios? ¿Y qué tan posible es que se logre precisamente esta audiencia con el Papa León XIV? Bien, muchas gracias por esa pregunta. El señor ministro de Relaciones Exteriores, don Emer Chaler, por favor, ayúdanos con la respuesta. Muchas gracias. Sí, en efecto, la señora presidenta, cuando todos supimos la elección del Papa León XIV, pensó inmediatamente en conformar una delegación de Estado, invitando a los presidentes de los poderes legislativo y judicial. Se hicieron las coordinaciones iniciales al respecto. Ahí debo aclarar algo. Mucho se ha dicho que se ha invitado así sin ninguna coordinación, y eso simplemente no es verdad. Y le digo que no es verdad porque yo personalmente hice las coordinaciones. Y se habló con los presidentes de los dos poderes del Estado, el judicial y el legislativo, quienes se mostraron muy agradecidos y reconocidos por la Presidenta de la República que ella hubiera pensado en conformar esta delegación de Estado. Y también inicialmente expresaron no solamente su orgullo y honor de conformarla, sino también su deseo de que pudieran arreglar sus agendas de trabajo, por supuesto, de tal manera que les fuera posible viajar. Y con esa impronta es que se extendieron las cartas de invitación. Cartas de invitación que fueron agradecidas por los señores presidentes de los dos poderes restantes del Estado peruano, pero luego, como a todos nos pasa, una serie de obligaciones que no se pudieron reconducir o reprogramar por parte de la señora presidenta del Poder Judicial en primera instancia, porque fue ella la que lamentó de manera, digamos, inicial, en primer lugar, esta imposibilidad material que ella tenía de asistir, porque tenía que presidir un evento muy importante de poderes judiciales iberoamericanos en Santo Domingo, así como el señor presidente del Congreso, entiendo que ayer mismo dio a conocer que a pesar de su deseo inicial de conformar esta delegación de Estado, no le iba a ser posible por la carga y las responsabilidades que se le presentaron para esta coyuntura en el Congreso Nacional. Así de que entonces es la presidenta de la República que como jefa de Estado va a conformar la delegación nacional, y vamos a conformarla, vamos a asistir con ella, este servidor nuestro, el canciller, así como el ministro de Justicia. Además, por supuesto, de los funcionarios diplomáticos peruanos acreditados ante el Vaticano y el Quirinale, el Estado italiano, ¿no? Y por supuesto habrá también personal de apoyo que siempre tiene que darse cuando la señora presidenta viaja. Somos 3 los, digamos, oficiales. En Roma tenemos unos 5 diplomáticos, ¿no es cierto?
y además viajará, supongo, un apoyo de prensa de Palacio, secretario general, porque no hay que olvidar que la presidenta tiene también que hacer un despacho remoto, es muy importante eso. Ella ella sigue conduciendo el gobierno del Perú y la manifestación concreta es el despacho remoto. Para eso va el señor secretario general de Palacio y por supuesto su seguridad, ¿no? Apenas una persona. Digo apenas porque yo he visto las seguridades de otros países y bueno, estamos en el lado más discreto, ¿no es cierto? A continuación, pregunta de Cristina Gálvez de la República. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Usted, para el Premier, mencionaba que iba a analizar algunos cambios en la política de gobierno de cara al discurso ante el Congreso de la República. ¿Cuáles son estos cambios que se va a tener si se ha mantenido la cartera de ministros del ex-premier Gustavo D'Arienzo? En todo caso, ¿cuáles son? Y, por otro lado, el Congreso también ha discutido la posibilidad del voto de confianza. De no darse, ¿cuál es la respuesta de ese gabinete? La confianza. Sí, de no dar que... Permítame, por favor, no escuché muy bien la pregunta, por eso le he pedido que me apoyen bien, pero que creo que en la explicación les voy a dar la respuesta, porque en realidad es muy recurrente la idea. En principio, yo le acabo de decir, los ejes centrales del gobierno van a ser luchar contra la inseguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad es básico y reforzar la economía en el país. Esos son los ejes. Y obviamente dentro de ellos también las brechas, como las mencionaba. Pero una de las características que vamos a también a disponer a partir de la próxima semana va a ser la convergencia. Si tenemos que llamar a este gabinete, va a ser un gabinete de concertación. Vamos a hablar con todas las fuerzas vivas del país, de la política. Ya ayer empezamos, como bien le acabo de mencionar, con los gobiernos regionales, una primera conversación en la que hemos expresado nuestro compromiso, pero también hemos recibido y han ratificado también su deseo de que este gabinete sea exitoso. Nosotros vamos a tener también en su momento la oportunidad de presentar en un máximo de 30 días el planteamiento que corresponde a este gabinete. Y estimamos que va a ser lo suficientemente claro, preciso, y va a dar las explicaciones necesarias de lo que vamos a hacer en este año y 2 meses de gobierno que le queda a este gobierno, y estimamos que con ello vamos a obtener el voto de confianza de los señores congresistas. No, nosotros no hacemos una hipótesis de trabajo sobre lo que no hay, consideramos que sí va a haber y estimamos que nuestro trabajo es justamente convencer y expresarles a nuestros parlamentarios la bondad de trabajar en conjunto. A continuación, Diana Falcón de RPP. ¿Cómo está, ministro? Ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Por qué se insistió en rectificar al ministro de Transportes, César Sandoval, en el cargo, cuando ya desde el Congreso hubo cuestionamientos porque él es secretario general de Organizaciones Sociales y Gremios Sindicales de Alianza para el Progreso, bancada que en el Congreso suele respaldar a ministros constantemente con sus votos en diferentes mociones, y además pues, porque desde el Congreso se ha cuestionado el hecho de que haya tenido una denuncia por agresión familiar en su cercanía a la minería informal? Canciller, una pregunta más, por favor. Usted ha explicado que la presidenta, claro, como corresponde, va a realizar trabajo remoto del despacho presidencial desde el Vaticano. ¿Va a viajar también para apoyo en este trabajo el exministro del Interior, Juan José Santibáñez? Bien, con relación a lo primero, vea usted, no existe, primero, un impedimento de carácter legal y mucho menos un reproche de carácter político en que alguna persona que pueda estar afiliada a algún partido pueda conformar el gabinete de ministros. Eso implicaría entonces que ninguna persona que pueda pertenecer a algún partido pueda trabajar. Es más, en la historia, si usted revisa la historia, usted como periodista lo sabe, hemos tenido muchísimos casos de personas que han estado en los partidos, afiliados a sus partidos o a otros inclusive, que han colaborado con el gobierno.
En esta oportunidad, la presencia del ministro es una presencia de carácter profesional. No nos une ningún tipo de convenio o de arreglo o algún tipo de compromiso con el partido al cual pertenece dicho ministro. Y de hecho no hay ningún compromiso con ningún partido, con ninguno de los ministros que conforman el gabinete. Con relación a la segunda pregunta, le voy a pedir al ministro Mercialer que responda a esta parte. Bien, nosotros también consideramos, y usted lo sabe también, somos muy claros en considerar que los ministros gozan, como todos los peruanos, del principio de inocencia. Entonces, nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario y consideramos que él tiene que demostrar en su momento y mostrará en su momento las razones por las cuales demostrará que efectivamente es una persona que responde a los requisitos, las cualidades del cargo que hoy ocupa. Ministro Elmer Mercialer, por favor. ¿Cómo no? Le voy a pedir a la periodista si puede repetir la segunda parte que no entendí bien por el eco, ¿no? Sí. Pero, a ver, esa es una pregunta bien interesante. Interesante porque no sé de dónde se saca esa curiosidad, usted lo ha dicho, ¿no es cierto? En realidad cualquier ciudadano peruano puede comprenderla. Es natural, no obligatorio, que vaya, por ejemplo, el canciller. Es natural que vaya el ministro de Justicia, antiguamente, y culto, ahora se llama y Derechos Humanos. Pero justamente porque tiene que ver con las iglesias presentes en el Perú, por supuesto la católica, mayoritariamente, es que va el ministro de Justicia, Derechos Humanos, de Justicia y de Derechos Humanos. Y además puede ir cualquier otra persona, incluso el exministro Santibáñez. Así de que en eso no hay ningún impedimento de ningún tipo. Hecha esa aclaración, que es muy importante. No va. Muchas gracias. A continuación, Álvaro Cisneros, de Panamericana. Señor ministro, buenas tardes. La consulta para el señor Eduardo Arana. Quería consultarle si en el caso de este sujeto detenido en Colombia, denominado como alias Cuchillo, se va a optar por la expulsión o la extradición. ¿Cuál es el mecanismo legal que se va a utilizar y si es que hay la predisposición desde el gobierno colombiano para acelerar estos procesos? Se ha encargado al Superintendente Nacional de Migraciones para que realice las coordinaciones con su par de Colombia para ver los mejores mecanismos de poder agilizar ese desplazamiento en el mejor de los casos. También le voy a pedir al ministro Elmer Mercialer, porque también hay una competencia de carácter diplomática que es importante también compartir con ustedes. Por favor, ministro. Muchas gracias, señor Premier. Sí, efectivamente, lo que deseamos todos los peruanos, y así se lo hemos hecho saber a las autoridades colombianas, es que haya una forma expedita de tener acceso a este señor Miguel Rodríguez alias Cuchillo. Y eso es a través de la figura o mecanismo de expulsión, no el de extradición. Sin embargo, hay que señalar que son las autoridades colombianas las que, una vez recibido el pedido peruano, van a evaluar cuál es el mecanismo que mejor se adecua a la situación y a su ordenamiento legal. Recordarán este caso de un señor Tarache, venezolano, efectivamente, que quemó viva a una ciudadana peruana, una jovencita peruana. Él pasó por el proceso de extradición, duró, fue largo, pero finalmente se hizo justicia. La policía y las autoridades judiciales colombianas se portaron absolutamente impecables y este señor ha venido al Perú a ser juzgado al Perú y a purgar la pena que le corresponde. Muchas gracias. Última pregunta de Stephanie Medina, de Willax. ¿Qué tal? ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes.
Stephanie Medina de Contracorriente. Mi pregunta va para el Premier o el Ministro de Economía, quien desea responderla. ¿Cómo va el tema del sueldo de la presidenta Boluarte? Ella cobró en abril los más de 35.000 soles. ¿Los va a cobrar en mayo o no los va a cobrar y se va a pasar esta temática para el siguiente presidente? Lo pregunto por el tema de abril, porque en transparencia del despacho presidencial solo se han colgado los sueldos de los consultores FAF. No se ha colgado los sueldos del personal regular que se suele colgar todos los meses. Y, Premier, si me permite una consulta adicional, ¿usted ha decidido con la presidenta el tema de los enroques que se ha dado? Por ejemplo, el ministro Pérez Reyes, que antes está de MTC, pasa por acá. ¿Usted tomó la decisión con la presidenta de que el señor Sandoval forme parte del gabinete? ¿Qué decisiones tomó usted de las personas que formaron parte de este gabinete? Gracias. Bueno, son varias preguntas. Con relación al sueldo, yo quiero hacer una introducción previa. De todos los funcionarios públicos y conforme a la Constitución, el más alto cargo lo posee la primera mandataria, que es la presidenta de la República. En ese sentido, no debería causar sorpresa y mucho menos ninguna preocupación que la primera mandataria, independientemente de quién sea, tenga el sueldo más alto del país. Sin embargo, si usted se pone a observar el sistema remunerativo de los altos funcionarios, existen por encima de los ministros muchos funcionarios que ganan hasta 60.000, 50.000, 40.000. Hoy, por ejemplo, muchos de los jueces ganan más por el bono que ahora tienen. Es decir, hay funcionarios de otras y menores jerarquías que por su cargo, por el cargo, independientemente del nombre, tienen remuneraciones que son superiores a las que hoy registra la señora presidenta. En ese sentido, es un asunto de carácter administrativo, no es un asunto de la persona per se, como quieran ustedes. No es que aquí, porque se trate de la señora Boluarte o de la señora tal, que todos hemos hecho una especie de coordinación para que se le suba el sueldo. Es un asunto que además no nace del Ministerio o del Consejo de Ministros, no, es un asunto que nace de la propia evaluación que Servir realiza ya tiempo atrás. ¿Por qué? Porque existen efectivamente en el sistema remunerativo del sector público una serie de diferencias en los que incluso en muchos de los sectores ministeriales hay personas que realizan el mismo trabajo, que tienen la misma categoría y ganan diferente. Algunos que están con el régimen 276, otros con el 728, otros con el régimen CAS. O sea, existen una serie de patologías remunerativas que hay que corregir. Y eso es importante que lo hagamos porque es de una manera un mensaje a la justicia, justo para todos los trabajadores. Y si usted se pone a observar desde el punto de vista internacional, todos los presidentes en América Latina ganan más que la presidenta actual, y creo que en esa perspectiva se debe analizar ese tema. Antes que le pase el ministro, por favor, los cambios fueron realizados cuando estaba como premier mi antecesor, el señor Gustavo Adriansen. Por favor, señor ministro de Economía. Sí, solo puntual ahí, Premier, efectivamente usted ya mencionó, lo que ha hecho Servir es hacer, como mencionó el Premier, un informe y plantear un escalafón salarial. El trabajo de Servir, en la idea de que hoy día en el régimen, digamos, de la administración pública, hay distintos regímenes laborales, 276, 728, CAS indeterminados, CAS temporales, incluso también muchas órdenes de servicio. Entonces, lo que está haciéndose es un esfuerzo por pasar de forma gradual a la mayor parte de entidades del Estado al régimen Servir, que es un régimen laboral especial que tiene una serie de bondades. Una de ellas, por ejemplo, es que permite la evaluación en función del cumplimiento de metas de productividad, cosa que muy pocas instituciones en el Estado hoy día tienen. Entonces, en ese sentido, es que Servir ha hecho un informe sobre la base de los distintos pliegos. El pliego de la Presidencia de la República tiene no solamente la Presidenta de la República, sino tiene a una serie de trabajadores y funcionarios dentro del pliego de lo que es el despacho presidencial,
y lo que ha hecho servir, como hace en otras dependencias, es buscar un régimen que homologue los salarios. Eso no implica que el sueldo inmediatamente aumenta, se incremente, que por lo tanto se paga eso a fin de mes. Esto es un régimen que lo que está planteando es, recomendando más que planteando, que se haga un incremento en los sueldos de distintos, pero siempre pensando que es un valor tope, es un valor máximo. Lo que no significa es que los salarios concretos sean esos. De hecho, en el caso de la presidenta, hoy su salario es bastante menor a la mitad de ese monto. Entonces, eso es un tema que lo vamos a tener que tomar. Así es, exactamente. Antes de concluir, señores periodistas, quiero expresar y ratificar que este nuevo gabinete está comprometido seriamente en la lucha contra la delincuencia. Los ejes de este gabinete y de este gobierno serán siendo cerrar las brechas que existen, sobre todo las brechas contra la pobreza. Pero los ejes que vamos a nosotros desarrollar para hacer la lucha contra la delincuencia, y ratificamos con el ministro de Economía también que queremos dejar un país, el próximo 2026, un país estable económicamente. El verbo rector de este gabinete y el mío va a ser concertación. Vamos a trabajar conjuntamente con todas las fuerzas del país y creemos que también ustedes, los medios de prensa y los periodistas, verán que el trabajo va a tener buenos resultados en favor del país y porque significará una transición democrática para que el nuevo gobierno pueda recibir un país también positivo y con creces. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Fue la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Retornamos a nuestra programación habitual.